necesario por parte de los hijos de Dios genuinos tener muy en claro el devenir de los tiempos en que viven. No pueden equivocarse, no pueden fracasar, no pueden confundir las sazones y arrancar el fruto verde o dejarlo corromper en el árbol. El fruto del reino tiene que ser arrancado en su tiempo, que es como decir en el kairos o kairos, que es el tiempo de Dios. ¿Y cuál es ese tiempo? Hoy, en este estudio, vamos a revisar estos tiempos, vamos a establecer su mecánica y vamos a definir finalmente a qué etapa pertenece. Y lo vamos a hacer a través de un hermoso libro que es el del profeta Amós, que no hace demasiado tiempo pudimos utilizar para otro mensaje de Dios para su pueblo, para su iglesia del siglo XXI. El título que le hemos puesto a este de hoy es El tiempo de la lamentación. El tiempo de la lamentación. Y como todo trabajo de características no teológicas, no académicas, no técnicas, sino guiadas por el Espíritu Santo de Dios, va a tener una conclusión general, hasta informativa si vos querés, para la iglesia, una conclusión general para el pueblo de Dios inserto en la iglesia, y también una palabra directa para tu vida personal. ¿Cuántos saben que Dios cuando mueve, cuando hace un movimiento, es como si fuera un excelente, super, hiper jugador de ajedrez, y en ese movimiento incluye respuestas, ataques y estrategias para todas sus fichas? El libro de Amós, en el capítulo 5 del libro de Amós, allí vamos a establecer nuestro trabajo. Allí podés abrir tu Biblia si acostumbras a acompañarnos en este escudriñar semanal. En el capítulo 5 del libro de Amós, comenzando desde el verso primero, desde el verso 1, dice así: oíd esta palabra que yo levanto para lamentación sobre vosotros, casa de Israel. Yo quiero aclararte que lamentación tenía en su tiempo una implicancia de un lamento bajo el aspecto, ¿cómo se podría decir?, de un cántico funerario. Ahí está, un cántico mortuorio. Así lo consigna, entre otras, por ejemplo, la Nueva Versión Internacional, que se llama la NBI, que en el mismo texto, dirigido no ya a la casa, sino al reino de Israel, puntualiza que es un canto fúnebre que por ti entono, dice. Ahora, la única motivación que Dios tendría para hacer esto y de esta manera es considerar que Israel ya está muerto. Estamos hablando de espiritualmente muerto. Válido, entonces, este inicio, si se dirige al sector del Israel moderno, que aunque a muchos no les guste,
es la Iglesia, y que indudablemente a nadie se le escapa, en muchos sectores, lamentablemente mayoritarios, se encuentra espiritualmente muerta. Pero la Iglesia crece, hermano, por la misericordia de Dios, no por la obediencia del hombre. Pero la Iglesia está teniendo cada vez más llegada por la gracia de Dios, no por el comportamiento, la conducta y el testimonio de los hombres que mayoritariamente la componen. El verso 2 dice: cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse ya más. Fue dejada sobre su tierra, no hay quien la levante. ¿Tú sabes que en un principio esto parecería referirse a una virgen que habita en Israel? Pero sin embargo no es así, ¿eh? Se refiere, escucha bien, específicamente a Israel como virgen, como joven y sin mancha. Y se refiere a un suceso del cual se da referencia en el libro del profeta Jeremías, cuando en el capítulo 18, y en los versículos 12 y 13, dice: y dijeron, es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos, y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Por tanto, así ha dicho Jehová: preguntad ahora a las naciones, ¿quién ha oído cosa semejante? Gran fealdad ha hecho la Virgen de Israel. De lo que está hablando es de la respuesta divina que el pueblo pueda darle a la premisa de Dios con respecto a la reforma de su iglesia en razón de arrancar, de derribar y de destruir. La joven Israel, la Virgen dice aquí, lo hizo feamente. Entonces la pregunta que cabe en este momento es: ¿cómo lo está haciendo tu iglesia hoy? El verso 3 dice: porque así ha dicho Jehová el Señor. Estamos viendo el libro de Amós, capítulo 5, verso 3. Porque así ha dicho Jehová el Señor: la ciudad que salga con 1000 volverá con 100, y la que salga con 100 volverá con 10 en la casa de Israel. ¿Tú sabes que en Isaías se dice que si quedara de ella, o sea, de la ciudad de Israel, o de la ciudad y de Israel, digámoslo mejor, es decir, la iglesia, si quedara una décima parte, esa parte va a ser destruida. Pero que como el roble y como la encina, que al ser cortadas queda el tronco, asimismo, dice, quedará ese tronco, ese mismo tronco, como simiente santa. Yo quisiera saber si vos tenés una vaga idea, una pálida idea, una mínima idea de lo que está hablando, o de lo que se está hablando aquí. ¿Sí? Puede ser que hayas acertado, ¿eh? Se está hablando de lo mismo que me has venido oyendo o leyendo hablar a mí, entre otros, entre muchísimos otros, en estos últimos 5 años. Los últimos 5 años. Está hablando del remanente santo, está hablando de la parte activa,
está hablando del sector dinámico, y está hablando fundamentalmente de la simiente de una reforma global y total que Dios trae sobre su iglesia. Y cuando se habla de reforma, muchos piensan, bueno, sacaremos esto o aquello y pondremos aquello o lo otro. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de iglesia pensamos en templo. Para Dios, su iglesia, en algunos casos, no en todos, incluye un templo. Pero en algunos casos. Y lo incluye, no lo prioriza. Muchos han creído que la reforma de iglesia es de pronto una iglesia ortodoxa que se manejaba con un viejo órgano, de pronto ha sido cambiado primero por un piano, un poco más moderno, y luego por un teclado, mucho más moderno, y dices, claro, ha reformado. Eso es estético, es externo. Hay mucha gente que ha reformado la iglesia desde el punto de vista externo, la ha renovado, por entrar una palabra muy de moda, pero en su interior siguen siendo los mismos religiosos que funcionan conforme a las rutinas de 1920. Que no sería malo en sí mismo, si no fuera que toda la iglesia, como ejército de Jehová, está en una batalla con un enemigo que está en el 2004, y que está en el siglo XXI, y que utiliza internet, utiliza la televisión vía satélite, y todo lo que pueda, para intentar lo que ha intentado durante toda su trayectoria, destruir la obra de Dios. Verso 4 dice, pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Berseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio, y Betel será deshecha. Buscadme y viviréis, dice Dios. Dios, no los santuarios, deben ser buscados. Dios, no los santuarios, debe ser buscado. Dios, no los templos. Si ellos retornan a Él, tienen la oportunidad de vivir. El Salmo 27, fíjate vos, que emplea asimismo otra expresión parecida. Dice, buscad mi rostro. En aquellos tiempos se creía encontrar a Dios en los santuarios, en los templos. Me parece que los sacerdotes habían ofrecido vida por medio de las ofrendas rituales, sin hacer énfasis en el tipo de vida que se requería de aquellos que buscan a Dios. Templos. ¿Sabés vos cuánta gente todavía cree, y totalmente convencida, que Dios habita dentro de un determinado templo? Aún parecería no haber aprendido que Dios habita en todo aquel lugar donde uno de sus hijos ha puesto un pie que por consecuencia ha transformado a ese sitio en lugar santo. Vida en las ofrendas prometidas por los sacerdotes. Algo así como, ponga su ofrenda y vivirá por toda la eternidad sin problemas, una cosa así. Oh, no. ¿No es este el libreto preferido de la llamada teología de la prosperidad? Tiempos modernos, versos antiguos, y no versos de versículos. Versos como lo llamamos en Argentina, a lo que también le llamamos sanata, discurso, de lo que la Biblia llama vana palabrería. Después habla de Betel. Betel constituía la frontera meridional
de Israel, justamente 16 kilómetros al norte de Jerusalén. La ciudad se había convertido en un centro de la vida religiosa, una especie de Luján, una especie de San Nicolás, un Itaí argentino, un Guadalupe, un Lourdes, un Fátima y quién sabe cuántas idolatrías más. Por eso es que se nos dice que no la busquemos. Por eso es que dice que será deshecha. O cuando sea deshecha, ¿qué pasará contigo? Pregunto, cuando sea deshecha, cuando sea destruida, pulverizada por la ira de Dios tal cual se preanticipa, se preanuncia, ¿vos deseas estar entre sus escombros? Verso 6. Buscad a Jehová y vivid. Buscad a Jehová y vivid. No sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma, sin haber en Betel quien lo apague. Los que convertís en ajenjo el juicio y la justicia la echáis por tierra, buscad al que hace las Pléyades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como noche, el que llama a las aguas del mar, y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre, que da esfuerzo al despojador sobre el fuerte, y hace que el despojador venga sobre la fortaleza. Juicio y justicia son dos de los más importantes conceptos invocados por los profetas. Se utilizan de un modo similar a este en otros textos bíblicos, porque la justicia o la rectitud tiene que ver con el tipo de vida que aquellos que observan las normas establecidas en una relación, quienes son justos con la otra persona. El juicio, se aclara, es una práctica judicial que se celebra para determinar de qué lado está la verdad en un diferendo legal. Por eso es que hemos enseñado en muchas ocasiones que juicio, más allá de esa sensación de ira divina, plena de fuegos, de piedras, de destrucción masiva, juicio tiene que ver con una genuina separación de lo verdadero de lo falso. Una vez detectada esa certeza mediante el respectivo juicio, la parte que tiene la razón recibe la sentencia favorable por parte del tribunal. Bueno, la queja de Amós en este texto se relaciona con la idea de que dicho tribunal no estaba defendiendo precisamente al pobre con razón, por lo que él determinaría esto como injusticia. Yo me pregunto, ¿en cuántos sitios, en cuántos lugares del planeta donde esto se está escuchando o leyendo, no está ocurriendo hoy algo exactamente igual? Es más, me pregunto, con tremendo dolor y con tremendo temor santo, ¿en cuántas autodenominadas iglesias del Señor no estará sucediendo lo mismo? El ajenjo, que es el símbolo de la amargura en el Antiguo Testamento, es una planta del género de la artemisia, o de las artemisias, cuyo jugo, tal cual como quedó expresado, tenía un tremendo sabor amargo. Hay otros textos relacionados con el ajenjo donde directamente se lo menciona en un neto paralelismo con el veneno. Las Pléyades, a las cuales se hace alusión aquí, eran un grupo de estrellas ubicadas en la constelación de Tauro, cercana a la constelación de Orión,
que es la otra que aquí se menciona. Y esto deja en claro que Dios es el sostenedor y creador de todo y quien regula todos los movimientos rutinarios de la naturaleza, incluidos los del sistema solar. Mucha gente actúa como si la astronomía estuviera peleada con Dios. Lo que está peleado con Dios es la astrología, no la astronomía. No confundir. La astronomía es el estudio de los sistemas solares, de las galaxias, de los planetas. Forma parte de la creación de Dios. La astrología, que es la influencia de los astros sobre la vida humana, tiene que ver con lo diabólico. El verso 10, Amós capítulo 5, dice: ellos aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad, y al que hablaba lo recto abominaron. Esta historia, sabes que sigue plenamente vigente, ¿eh? Porque hablar lo recto hoy es cerrarse las puertas de las mayorías de las congregaciones. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Acaso se está en pecado? No es necesario tanto. Con estar acomodando algunas cosas de la Biblia a los intereses de los hombres, ya es más que suficiente como para no simpatizar con aquel que venga en el nombre del Señor a decir las cosas como son y no como nos conviene que sean. Y dice que el reprensor actúa en la puerta, porque así lo hacía históricamente el tribunal. Puerta, no lo sabes, en la Biblia siempre tiene que ver con autoridad. Y autoridad no es nombramiento, credencial, título o posición. Autoridad es presencia de Cristo dentro de alguien. Verso 11. Por tanto, puesto que dejáis al pobre y recibís de él carga de trigo, edificasteis casa de piedra labrada, mas no las habitaréis. Plantasteis hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ellas. En 4 versos más de este libro de Amós hay alusión y hay referencia a esto mismo que hemos leído. Capítulo 3, verso 9. Yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros y fuerte como una encina, y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. Esto es destrucción total e integral, porque si queda sana la raíz, se vuelve a brotar la planta. La fe. En el capítulo 8, verso 6 dice: para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos, y venderemos los desechos de trigo. Esto vos sabés que es cohecho, más conocido con el nombre de coima, soborno, aprovechamiento de la miseria ajena para nuestro beneficio. El mundo. No, la iglesia hablará. No habla del mundo. En el capítulo 3 y verso 15 señala: el que maneja el arco no resistirá ni escapará el ligero de pies, ni el que cabalga en caballo salvará su vida. Esto está hablando de justicia, aún a despecho de las supuestas garantías o seguridades humanas. Y en el capítulo 6, verso 11, concluye diciendo que porque he aquí Jehová mandará y herirá con hendiduras la casa mayor y la casa menor con aberturas. Esto es más juicio. En este caso dice de su propia casa, tanto mayor como menor. Ahora bien, cuando habla de piedra labrada, se refiere a que la mayoría de las casas se construían de ladrillos o de barro, o a lo sumo de piedras recogidas en los campos. Solo en los edificios públicos, tales por ejemplo como templos, como palacios,
se empleaba la piedra labrada. ¿Qué está diciendo entonces? Está diciendo lo que vos ves todos los días con tus propios ojos. Gente que se ufana y se afana por quedar en la historia construyendo hermosos templos, pero en modo alguno poblándolos con su presencia, con su gozo, con su alabanza o con su adoración. Eso es pura religión, pura religión. El verso 12 dice: porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Aquí repite con mucha mayor claridad lo que ya fue interpretado en algunos versículos anteriores. Sin embargo, es bueno leerlo como confirmación a lo que para muchos todavía se muestra, a la revelación del Espíritu Santo, como una fantasía producto de misticismos exacerbados. Yo no puedo entender qué Biblia han leído y a qué Dios le han orado pidiéndole dirección y luz. No lo puedo entender, pero no estoy aquí para entenderlo todo. Estoy aquí para entender la parte que Dios permite que entienda para poder compartir con ustedes y para poder cumplir con el punto primero prioritario, fundamental de cualquier ministerio, que es perfeccionar, que es madurar a los santos, y edificar, que es construir el cuerpo. No vamos más allá de eso. El que va más allá de eso, parafraseando otro verso, de mal procede. Yo era la pausa en medio programa. Cuando volvamos, vamos a estar definiendo lo que es el tiempo de la lamentación. En lo que tiene que ver con el oír este trabajo por otra vía que no sea la vía directa de esta emisora, en este caso tenés que acudir a los correos electrónicos tiempodevictoria@hotmail.com, tiempodevictoria@yahoo.com.ar. Y quiero recordarte que en nuestras páginas en internet, en audio, podés encontrar estos estudios en www.iglesia.net, área radio, publicaciones, y en lo que tiene que ver con escritos, con los mismos estudios, pero en la parte gráfica, para imprimirlos, para encarpetarlos, para estudiar, para guardar, los tenés en www.tiempodevictoria.com.ar. Pausa y volvemos. El tiempo de la lamentación. En esta segunda parte yo quiero comenzar leyendo el verso 13 del capítulo 5 del libro de Amós, que es lo que estábamos consultando a los fines de este estudio. El capítulo 5, el verso 13 dice: por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Veníamos hablando en el verso 12 de los tribunales, se hacen perder la causa a los pobres, etc. Ustedes que en el marco de una serie de contrapuestos, el autor del libro de Eclesiastés, Salomón, viene diciendo que así como hay un tiempo de romper y otro para coser, también hay un tiempo para hablar y otro tiempo para callar. No, este texto de Amós nos está diciendo que este tiempo es de una clase tal que cualquier hombre prudente, lo mejor que tendría que hacer es callarse.
Entonces aquí hay algo que está mal. Aquí hay algo que está mal. ¿Por qué? Y bueno, porque hay muchos hombres al servicio del reino de Dios que hoy andan hablando, parecería ser que fuera de tiempo, con relación a cosas similares. No. Está bien. Pero ¿cómo que está bien si la Biblia dice que el de esas características, es tiempo de callar por prudencia? Sí, es cierto, pero se nos dice a todos aquellos que salen a hablar y descubrir estas cosas por ellos mismos, sin mandato de Dios. No se lo dice a los ungidos con revelación y con palabra para ello. ¿Y qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay? Vos la estás viendo. Los hombres de Dios, ahí están, sin avales, sin coberturas magistrales, sin organizaciones de respaldo. Los otros, los que están fuera del tiempo, cayéndose, exonerados por las diferentes congregaciones. Está visible, ¿eh? Verso 14. Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros, como decís. Aborreced el mal y amad el bien y estableced la justicia en juicio. Quizá Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de José. Acá está la palabra clave, ¿eh? La palabra de este tiempo, el mensaje global que Dios está enviando mediante distintos mensajeros útiles a toda su iglesia en la tierra, tanto para los que quieren oír como para los que se resisten a oír, conjuntamente con los elementos básicos con los cuales se compone la raíz del Evangelio, es decir, buscar lo bueno y no lo malo, aborrecer el mal y amar el bien, y de paso establecer la justicia. Bueno, con todo eso se entreteje la pista de lo que Dios está esperando de vos y de mí. De lo que Dios está esperando de vos y de mí. Es decir, que nos sumemos a esos valores. Así seamos una enorme minoría. Valga el contrasentido, una enorme minoría. Para que formemos parte, en esa enorme minoría, de lo que aquí se llama el remanente de José. Pero que globalmente es aquella proporción que, entre otras cosas, y como ya se lo he dicho antes, no ha doblado sus rodillas ante ningún Baal, antiguo o moderno, real o tipológico. Este mensaje, primero, no gusta en la estructura eclesiástica oficial, y segundo, no es creído. Por lo tanto, los mensajeros de este mensaje son despreciados, son marginados, son injuriados, y si están perteneciendo oficialmente a alguna parte de la estructura, son exonerados. Donde todavía no son derrotados es en el ámbito espiritual, que es, dicho sea de paso, donde Dios tiene potestad, y no los hombres. Verso 16. Por tanto, es decir, por causa de todo esto que hemos venido explicando, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos: en todas las plazas habrá llanto, y en todas las calles dirán ¡ay, ay! Y al labrador llamarán al lloro, y a endecha a los que sepan endechar. Y en todas las viñas, o sea, en todos los pueblos,
habrá llanto, porque pasaré en medio de ti, dice Jehová. Yo quiero que vos notes debidamente que el castigo en contra de los pecadores se está describiendo aquí de una manera, ¿cómo te digo?, dramática. Ahí está. De una manera dramática, porque es en el marco de una escena funeraria, tétrica, trágica, donde la lamentación pública inunda todas las calles. Es un símbolo, estoy de acuerdo con vos, pero es un símbolo a tener muy en cuenta, porque está hablando claramente de algo que no siempre se habla demasiado en la iglesia. Se está hablando, en todo caso, del destino del cual vos saliste y al mismo tiempo del que está reservado para mucha gente a la que vos podrías llegar a darle aviso con tiempo. Por eso el verso 18 dice: ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Como el que huye delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrare en casa y apoyare su mano en la pared y le muerde una culebra. ¿No será, verso 20, el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor? Escucha esto. Israel esperaba el día de Jehová como un tiempo de alegría y vindicación. Porque Israel sería exaltado y sus enemigos serían humillados. Amós, aquí, cuestiona la validez de esas expectativas. Porque él dice que será un día de tinieblas, porque en él Dios juzgará a Israel por su pecado. Son dos expresiones metafóricas que hablan de gente que pensaba haber escapado del desastre solamente para encontrarse con que se habían equivocado. O sea, se libraron de las garras del león, pero cayeron en las garras del oso. Buscaron refugio en una casa para que cuando entraron en esa casa y se creían a salvo, fueron mordidos por la culebra. Entonces, ese ay que se pronuncia allí, y que nosotros leemos muy religiosamente, decimos, ay, no, ay, un alarido de dolor, ese grito de dolor que suscitan los muertos. Ahora, muy bien. Ahora olvídate de Israel nación y presta atención a la tipología moderna de Israel, la iglesia. Pregunto, ¿no habrá por allí, alguna doctrina permisiva, elástica o maleable a los intereses carnales de mucha gente, que les haga pensar que están siendo salvos de todo juicio para encontrarse en el final del camino con ese mismo león, o en su defecto con ese mismo oso, o quizás con la mínima culebra que, pese a su pequeñez aparentemente inofensiva, no deja de ser una serpiente antigua? Pero hermano, no, eso es dramatizar y asustar a los hermanos. Bueno, está bien, no quiero eso. Está bien, acepto, no quiero eso. Pero cuidado, mucho menos quiero que aparezcan en la terminal de ómnibus del infierno cuando creían tener un ticket que los llevaba a la terminal de ómnibus del cielo. Y ahora mira lo que viene. El verso 21 dice: aborrecí, dice Dios, aborrecí y abominé, no hay una I, dice aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas.
Lo primero que hay para decir aquí es que aborrecí es una palabra tremendamente fuerte, ¿eh? Porque él la usa para catalogar nada menos que al mal, en el verso 15, y él la utiliza ahora para referirse a sus solemnidades, que es como hablar de sus ritos, de sus ceremonias, y de todo eso que todavía en muchos lugares hacemos, pretendiendo ser mucho más espirituales por eso. Y como para que no queden dudas con relación a quiénes les está hablando, les dice que no habrá de complacerse en sus asambleas. Asamblea, vos lo sabés, en griego es eclesía. Y nosotros conocemos a esta palabra más vulgarmente como iglesia. Ahora bien, si lo solemne formaba parte del ritual que se detalla en el Antiguo Testamento, aborrece y abomina lo mismo que en otros tiempos aprobó, sería incoherente. No, en absoluto. Lo que Dios está diciendo es que aborrece nuestras solemnidades porque significan todo lo que damos. Antes era la fe, era el culto y era el temor a Jehová en conjunto con esas solemnidades. Hoy solamente solemnidades. De eso habla. Porque el verso 22 dice, y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Este verso tiene un paralelo tremendo en el libro de Isaías. En el capítulo 66 del libro de Isaías, en los versos 3 y 4, fíjate, de qué modo Dios dice casi lo mismo con respecto a la verdadera y a la falsa adoración. Dice, el que sacrifica buey, es como si matase a un hombre. El que sacrifica oveja, como si degollase un perro. El que hace ofrenda, como si ofreciese sangre de cerdo. El que quema incienso, como si bendijese un ídolo. Y porque escogieron sus propios caminos, y su alma amó sus abominaciones, también yo escogeré para ellos escarnios y traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé y nadie respondió. Hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagradaba. Tremendo, ¿no? Pero otro, no menos impactante, está en el libro de Miqueas. En el capítulo 6 del libro de Miqueas, en los versos 6 y 7, dice esto: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Yo creo que es suficiente para que a vos te quede algo muy en claro. Que no se trata de ofrendar. En
hemos hablado de la ofrenda, hemos hablado del diezmo, hemos puntualizado el alfolí, hemos puntualizado el libro de Malaquía, hemos puesto en claro un montón de cosas que vienen torcidas y o retorcidas. Pero acá te tengo que decir que no es cuestión de ofrendar. Se trata fundamentalmente de estar en línea con la voluntad de Dios, primero. Porque de otro modo, tu ofrenda, por valiosa que sea, para Dios, es algo de esto que vos tendrás que escuchar. Verso 23 dice, quita de mí, Amós capítulo 5, verso 23, quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Esta es la otra ofrenda, la de la alabanza, la de la adoración, la de la música, la del pomposo y muy ambicionado y ambicionario ministerio de alabanza de cada congregación. Allí donde generalmente es ubicado alguien cercano al pastor, alguien que no robe demasiado protagonismo, alguien en suma obediente. ¿Levantado por el Señor? Ah, no, por ahí no me interesa demasiado. ¿Cómo que no interesa? ¿Y si Dios no escucha esa alabanza? Pero sí, ¿cómo no la va a escuchar si tiene una tremenda calidad y un tremendo profesionalismo? Pobre iglesia. Pobre iglesia. Salta a la vista aquí la necesidad de restauración para con la inutilidad de lo que es el sistema ritual, religioso, costumbrista y tradicional. De esto, y no de otra cosa, se trata cuando el autor de la carta a los Hebreos escribe en el capítulo 12, en los versos 26 y 27, la carta a los Hebreos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. El Señor ya no se complace en los sacrificios que se ofrecen en los altares, ¿eh? Es más, ya no existen altares en el Nuevo Testamento. Sí, está bien, vos me dirán, pero escúcheme, donde yo voy dicen pase al altar. Está bien. Es una costumbre, una tradición, una forma de decir, una muletilla. No hablemos de errores, porque quizá la gente que lo dice ya lo sabe. No existen altares en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque no hay nada para sacrificar. El altar es el lugar de sacrificio. Y ya hoy no hay nada para sacrificar. Todo fue sacrificado por Cristo. Todo. Dios se complace en el juicio y la justicia que se dispensa en los tribunales y lugares públicos, a menos que se mantengan excelentes relaciones entre el creyente y su Dios, y entre el creyente y su prójimo, los sacrificios carecen de significado. Ahora, la mención de las solemnidades, asambleas, holocaustos, ofrendas y cantares indica que se rechaza todo lo que tiene relación con el culto de Israel. El pueblo practicaba con celo el ritual religioso, pero se mostraba negligente en las cuestiones de más peso, que eran precisamente el juicio y la justicia. Por eso el verso 25 dice, o pregunta, ¿me ofrecisteis sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel? Hermano en Cristo, ¿has sido vos capaz de sacrificar alabanza al Señor durante el desierto de tu prueba, en el marco de la más tremenda de tus crisis? No has podido, ¿no? Entonces,
No te asombres de este pueblo antiguo, porque vos produciste lo mismo a los ojos de Dios. Él no lo va a eliminar al pueblo, ni te va a eliminar a vos por eso. Pero vas a tener que humillarte delante de su presencia y pedirle perdón ya. Ya mismo. Verso 26. Antes bien llevabais el tabernáculo de vuestro Moloch y que un ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hiciste. Moloch resulta sumamente conocido a través de toda la escritura, pero no así este último, que yo nombré Kiun, porque la forma como hoy en día se escribe sus nombres resulta de la lectura de las consonantes hebreas junto a las vocales de la palabra abominación. Este proceso de corrupción de los nombres de los falsos dioses también se puede ver en el segundo libro de Samuel, capítulo 2, verso 8, Isboset por Isbal, y en el segundo libro de los Reyes, capítulo 1, verso 2, Baal-Zebul por Bel-Zebul. Probablemente se trataba, dice, de dioses babilonios. Sikut y Kiun, dos nombres que se designan a Saturno en las fuentes asirias. Algunos prefieren traducirlo como tabernáculo y cristal, aunque la Septuaginta, que es la traducción griega del Antiguo Testamento, y Hechos número 7, capítulo 7, verso 43, respaldan la terminología tradicional. Esto es teología de apoyo al dicho. Verso 27 final dice: os haré pues transportar más allá de Damasco, ha dicho Jehová, cuyo nombre es Dios de los ejércitos. Este último verso es todo un simbolismo total y absolutamente vigente. Este último verso: os haré pues transportar más allá de Damasco, ha dicho Jehová, cuyo nombre es Dios de los ejércitos. Porque en lo literario y geográfico, también de lo histórico, esto es el exilio como castigo final, ya que será, dice, más allá de Damasco, o sea, sacándolos de la tierra prometida a Abraham, a Isaac y a Jacob, las 3 generaciones suficientes para completar la obra y plan de Dios, su propósito. Entonces vos me decís, pero si el propósito de Dios es que todos seamos salvos, ¿quién dijo eso? Pero hermano, no te confundas. Ese que vos decís es el deseo de Dios, no su propósito. El propósito de Dios sigue siendo, porque así lo dice la Biblia, en todo su contexto, extender su reino cada día más, recuperándolo de manos del usurpador. Ese es el propósito. Entonces vos me mirás con ojos torcidos y me decís, ¿y quién va a hacer ese trabajo? Y salta otro bien teológico y dice, ¿el Hijo? Jesucristo, la Biblia lo dice. Entonces vos sí que bueno, me voy a sentar a esperar que lo haga. Hay un pequeño detalle. ¿Vos sabés quiénes son los miembros del cuerpo ejecutivo de Cristo en la tierra? ¿Lo conoces? Pregunto, ¿vos sos miembro del cuerpo de Cristo? Entonces vas a tener que humillarte y pedir perdón por todas las cosas que no has hecho debidamente conforme a la voluntad de Dios. Y si no lo hago, no vas a ser miembro del cuerpo de Cristo, vas a ser prótesis. ¿Qué parece, viste? Una pata de palo parece pata que no es palo. ¿Sos miembro del cuerpo de Cristo o prótesis? Yo quisiera, en el final, hoy, en este estudio, donde quiera que estés, tanto ahora que sale en directo como cada vez que se escuche esto, que me acompañes en oración y pongas delante del Señor todas aquellas cosas que vos tenés claramente que no han sido conforme a su voluntad y a su propósito. Libérate hoy de eso, ahora. Yo voy a orar como guía, como alguien que está orando, pero quien tiene que hacer esto delante de tu Señor sos vos. Yo no puedo, no hay intermediarios. No hay alguien que esté más cerca que vos de Dios. Tu oración, cuando es genuina, cuando es sincera, cuando es real,
cuando no es declamada y cuando no es recitada, tiene entrada al trono de la gracia por la misma puerta que entran las oraciones de los más importantes e impactantes cerdos del Evangelio. No hay estrellas. En el Evangelio no hay estrellas. Se apagan todas cuando aparece el sol de justicia. Padre, te doy gracias en esta hora. En el nombre de Jesús vengo delante de tu presencia simplemente a pedirte perdón por todas aquellas cosas que vos sabes perfectamente que yo no he hecho hasta hoy conforme a tu propósito y a tu voluntad. Yo me arrepiento, Señor, de haber hecho todo esto mal. Y prometo a partir de este momento, delante de tu presencia, dar un giro de 90 grados a mi vida y comenzar a vivir en obediencia a tu palabra, más allá de lo que digan los hombres, algunos que dicen representarte. Voy a obedecer tu dirección y tu palabra, porque he sido salvo por tu misericordia y por tu gracia, pero con esa salvación que yo he recibido, ahora voy a tener que pagar el precio que sea para ser útil para tu reino. Y si ese precio es la pérdida de la reputación ante la estructura eclesiástica tradicional, no va a ser ni más ni menos que lo que le ocurrió a tu hijo. Y él dijo que cosas aún mayores haríamos nosotros en su nombre. Por lo tanto, en el nombre de Jesús, dejo esas cosas en tus manos, acepto y tomo tu perdón, que ha sido inmediato, y a partir de ese momento me declaro libre de todo aquello que haya significado traba y obstáculo para servirte, glorificando tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. ¿Habrá sido útil? Sí. ¿Viste que tenía de todo? ¿Viste que el tiempo de la lamentación tenía una palabra para la iglesia? Tenía una palabra para el pueblo de Dios. Y también tenía una palabra para tu vida. Porque cuando el Espíritu Santo habla, su mensaje no es teológico, no es académico, no es doctrinario, no es denominacional, ni siquiera es eclesiástico, porque iglesia es un término político, no religioso. Cuando habla el Espíritu Santo, es Dios vivo. Y cuando Dios habla, su pueblo escucha. Y lo único que puede decir, no por obligación ni por muletilla, sino por convicción y garantía y seguridad, es amén. ¿Habrás dicho amén? Hay una puerta, hay una llave que vos tenés, que abre la puerta al otro tiempo, que es el que venimos declarando, profetizando y activando desde hace casi 14 años. El tiempo de la victoria. Dios te bendiga.